Chicos, entonces hablemos de tabla periódica. Ya sabemos que la tabla periódica pues es un vacío de información que mucha gente nos regaló y que ya estuvimos analizando así como de manera muy somera hace rato, ¿no? Entonces por ahí vamos a encontrar que en el caso de la tabla periódica no es mera coincidencia que estén agrupados de esa manera. Yo veo que hay algunos que comparten algunas características, hay algunos otros que no tanto. Sin embargo, hacia el sentido en el que nosotros lo veamos o veamos cada uno de los elementos, hay un acomodo estratégico dentro de estos. Entonces, primero, la clasificación actual de los elementos se recibe el nombre de tabla periódica larga, ¿no? Vamos a encontrar que en esta tabla pues nosotros podemos llegar a distinguir lo que son renglones, ¿sí? Que en este caso pues son 7, ¿sí? Estos renglones se le definen como si fuesen periodos, ¿sí? Son pequeñas líneas o agrupamientos de manera horizontal en cada uno de ellos. Bueno, voy a empezar a ver que tengo del 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y en el caso de los grupos que están proyectados en esta parte de abajo, que no son más que la familia de los lactánidos, y en el caso pues la familia de los actínidos, ¿no? Estos pues obviamente pertenecen al periodo 6 y en el caso de los actínidos al periodo 7, ¿no? Ahora, en el caso de los grupos, ¿a qué me refiero? Porque posiblemente a lo mejor ni siquiera lo dejé claro. Los grupos son columnas, ¿sí? Son las pequeñas columnas que nosotros tenemos de aquí y vemos que tenemos del 1 hasta el número 18. ¿Sale? Entonces, estas 18 columnas pueden llegar a ser agrupadas ya sea por familias o por series. ¿Sale? Entonces, cuando hablamos de los grupos, estamos hablando de que son 18 grupos distintos. De hecho, la IUPAC estableció esto mismo. Sin embargo, bajo una metodología tradicional, nosotros también los podemos llegar a agrupar por familias. La familia A y la familia B, ¿no? Este es lo que les dejé por acá, ¿no? Vamos a estar hablando mucho de la familia A y de la familia B porque también hay una manera estratégica de nosotros poderlos identificar. Sin embargo, vamos a encontrar que, bueno, la IUPAC estableció que se le colocará nada más un simple número y, pues gracias a esto también nos simplificó mucho la vida, ¿no? Pero hay algunos que todavía seguimos trabajando la manera tradicional. Entonces, como les mencionaba, los grupos no son nada más que columnas, ¿sí? Y los periodos no son nada más que los renglones que nosotros observamos por aquí, ¿sale? Entonces, para que quede eso bien claro. Ahora, ¿cuáles son los grupos que nosotros tenemos? Los grupos o familias, o las 18 familias que nosotros tenemos, por ahí encontramos que hay algunos que se les conoce como metales alcalinoterrios, perdón, alcalinos, los alcalinoterrios, los metales de transición, que son un grupo enorme, ¿sí? Y por aquí tenemos los del grupo del boro, los grupos del carbono, del nitrógeno. Hay algunos que se les considera como anfígenos. Y por acá nosotros tenemos la familia de los halógenos, que son una familia muy reactiva. Y por último los gases nobles, que serían los que pertenecen a la familia 8A son la última columna. Y que también tienen particularidades bien distintivas de esta familia. Por ahí vamos a encontrar que algunas de las propiedades o de la manera en la que nosotros agrupamos a estos átomos y los ordenamos tanto de manera horizontal como de manera vertical por ejemplo, puede llegar a ser el tamaño del átomo, puede ser la energía de ionización, etc. Y dentro de estas familias o grupos, nosotros podemos resaltar dos, no sé si les había mencionado, dos series. Una, que es la serie A, que son los que yo veo por aquí, ¿sí? Que es perteneciente a la familia, a los números 1, 2, el 13, 14, 15, 16, 17 e inclusive hasta la 18 se puede agrupar, que en este caso pues hablaríamos de los gases nobles, que no es tan común que los agrupemos dentro de unas mismas familias, porque decimos que esos se cuecen aparte. Ahorita vamos a platicar de ellos. Ahora, vamos a encontrar que también se les atribuye a esta separación de familias o de grandes familias. Y si veo, por ejemplo, acá en el centro encuentro los del grupo B, ¿sí? A estos, y entre estos únicamente se incluyen los metales de transición, ¿sí? De hecho, a los de la familia A también se le conoce como elementos representativos, ¿sí? Y eso también se me pasó a mencionarles. Y vamos a encontrar que estos pues son caracterizados por pertenecer al bloque D y al bloque F, ¿sale? Entonces, nada más para que ustedes lo tomen en cuenta. Entonces, todos estos tienen nombre
Y por acá, pues mi pequeña prolongación, lactánidos y actínidos, ¿no? Que también pertenecen a los metales de transición. Dentro de los periodos, dijimos, los periodos no son más que los renglones o lo que yo puedo leer de manera horizontal. Ahora, vamos a encontrar que yo tengo 7, les había dicho hace ratito, ¿sí? Son 7, dentro de los cuales incluyen los lactánidos y los actínidos pertenecientes al periodo 6 y periodo 7. Otra de las características es que este nos va a indicar prácticamente cuál es el nivel de energía en el cual, más externo que tiene el átomo en general, ¿sale? Entonces, todo esto, jóvenes, y tal vez me va a tocar a lo mejor hacerlos un poquito, bolas, va a estar basado en algo que se conoce como configuración electrónica, que yo sé que ustedes ya lo vieron. Sin embargo, ese tema, pues no podemos extender para darlo así a grandes rasgos porque es un tema muy, muy extenso y tal vez ustedes les está dando un dolor de cabeza ahorita que les estoy hablando de configuración electrónica, pero yo sé que ustedes han visto esta famosa tabla de las diagonales, guisando así cada nuevo electrón que vaya entrando en el nivel de valencia pues más pequeño, ¿no? Ahora bien, nosotros podemos leer así una tabla periódica con una distribución fija y que el ordenamiento pues va a estar dado por diversas reglas, ¿no? Sin embargo, para esta explicación y para simplificarlo mejor, yo voy a utilizar una tabla convencional, ¿sale? Ahora, yo aquí tengo el número 17 de mi tabla periódica, no sé qué elemento es, cuál número 17, ¿sí? Sin embargo, yo me voy a basar mucho en la configuración electrónica y yo sé, por aquí les dejé ya su tabla, su configuración electrónica, empiezo por 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3S y así de manera sucesiva hasta satisfacer la distribución de estos 17 electrones. Entonces, una vez que yo ya distribuí entre los diferentes niveles, subniveles, orbitales, energéticos, ahora sí, pues voy a encontrar que esta es la configuración electrónica o esta es la distribución que me da para el átomo 17. Ahora, se supone que yo lo que voy a tomar aquí, ¿sí? Para poder determinar lo que es el periodo, ¿sí? El periodo va a ser igual al nivel de energía más alto de mi configuración electrónica. Entonces, cuando hablo de ese nivel energético más alto de mi tabla periódica, yo voy a encontrar que prácticamente el nivel de energía eran estos números grandotes. Por lo tanto, ¿cuál de estos números grandotes es el más alto? Pues el 3, ¿no? Por lo tanto, si yo me agarro contando los periodos, va a ser 1, 2 y el 3, ¿sale? Ahora, una vez que yo ya estipulé ese 3 y que yo ya definí que el número 3 era mi nivel de valencia más externo de energía, ahora sí puedo proceder a identificar a qué columna pertenece. ¿Cómo lo hago? Pues sumando los electrones de nivel de valencia que yo tengo en ese nivel, ¿sí? Entonces vamos a encontrar que yo voy a sumar los electrones que tengo en el subnivel S y los electrones que tengo en el subnivel P. Entonces, si yo los sumo, va a ser 2 más 5 igual a 7, ¿sale? Por lo tanto, en el caso de la serie A, ¿sí? Yo lo voy a encontrar que va a pertenecer pues a esta columna, ¿sale? Y entonces voy a encontrar que donde chocan ambas líneas, pues es ahí donde yo puedo encontrar a mi cloro. Esto es exclusivamente para en el caso de la serie A. En el caso de la serie B, aquí cambia un poquito porque también lo sumamos, pero en el caso de estos resultados, entonces este tema lo podremos desenglobar y de hecho les voy a dejar un enlace de otro video que corresponde a una explicación más extensa sobre cómo se realiza toda esta metodología tanto para la serie A como para la serie B, si en todo caso de que ustedes lo quieran identificar. Lo importante de todo esto es de que nosotros identifiquemos todo lo que son los grupos, ¿sí? Que son las 18 columnas que yo veo aquí y los periodos, ¿sale? Entonces, esta es la parte importante que nosotros tenemos dentro de la tabla periódica. Ahora bien, dentro de los bloques el S, el D, el P y el F, ¿sale? Y prácticamente lo único que me indica es el subnivel de valencia en el cual termina la configuración electrónica para cada uno de estos elementos. Ahora, para sumar a todo esto, jóvenes, uno de los principios fundamentales por los que se rige la tabla periódica no es solamente agruparlos en lo que son periodos, en grupos, ni en bloques,
Sin embargo, también los agrupamos por el hecho de que puedan llegar a compartir características o comportamientos y por lo tanto nosotros los podemos clasificar en metales, en no metales, en gases raros o semimetales, que es con lo que vamos a continuar. Ahora bien, en el caso de los metales, chicos, estos son elementos que van a estar compuestos por diferentes filas, ¿no? Desde la fila 1 hasta la fila 15, ¿sale? Yo puedo encontrar que por aquí me encuentro varios metales, es decir, incluyen algunos de los representativos, pero también incluyen todos los de transición, incluyendo los lactánidos y los actínidos. Entonces, si vemos, los metales son de los elementos más abundantes dentro de la tabla periódica. Se encuentran comúnmente en forma de minerales. Sin embargo, pues vamos a encontrar que hay algunos que también se pueden encontrar en estado puro, como en el caso del hierro y del aluminio, y que estos pueden llegar a ser obtenidos a partir de diversos procesos metalúrgicos, ¿no? Dentro de las características que tienen, podemos encontrar que tienen lustre, que son brillantes, que a temperatura ambiente llegan a ser sólidos, a excepción de algunos como el galio, llegan a ser maleables, dúctiles, además de que podemos explicar que también tienen alta conductividad térmica y eléctrica, ¿no? Y bueno, por ahí vamos a encontrar que estos pues pueden llegar a reaccionar con el oxígeno, formando así óxidos metálicos, ¿sí? Con carácter básico. Esta parte pues también es importante ya cuando vayamos a hablar un poquito de la nomenclatura, ¿no? Ahora, en el caso de los no metales, como su nombre bien lo indica, pues estos no poseen las mismas características que en el caso de los metales. Eso es algo por default. Y que son un grupo reducido, ¿sí? O relativamente reducido si nosotros lo comparamos con los metales, ¿no? Se encuentran dentro de las familias estructuradas a partir de la 4, de la fila número 14, ¿sí? Hasta la fila 17. ¿Sale? Entonces vamos a encontrar que es un pequeño grupo y vemos que todos están divididos por esta pequeña franja. Entre ellos se encuentra al carbono, al fósforo, al selenio, al yodo, al astato, etcétera, ¿no? Entonces vemos, es un grupo relativamente reducido, ¿sí? Y realmente no estamos hablando de que sean muy, muy grande el grupo, pero sí los encontramos, ¿no? Ahora, algunos se llegan a encontrar en los seres vivos, de ahí surge también el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo, ¿sí? Y bueno, vamos a encontrar que vamos a encontrar que hay algunos que se encuentran como oligoelementos, que son en menores cantidades, como en el caso del flúor, del silicio, del arsénico, del cloro. Entonces, aquí también estamos hablando que la familia de los halógenos pertenece a estos no metales. Características que presentan los no metales: son opacos, no poseen brillo, ¿sí? Podemos encontrarlos en diversos estados de agregación de la materia, pueden llegar a ser maleables, pero no son tan maleables como comparados como en el caso de los metales, no son dúctiles tampoco. Y bueno, vamos a encontrar que en el caso de estos, cuando reaccionan con oxígeno, presentan un estado ácido, ¿no? Comúnmente también son conocidos como anhídridos. Y vamos a encontrar que algunos se llegan a presentar como moléculas diatómicas, como en el caso del oxígeno, ¿no? Ahora, por otro lado, encontramos a los semimetales o a los metaloides. En el caso de estos son un grupo aún más reducido y vamos a encontrar que tienen una distribución variable. Dentro de estos encuentro al boro, encuentro al germanio, al silicio, al antimonio. Entonces veo que toda esta franja que estoy recorriendo aquí es prácticamente los que se les conoce como semimetales o metaloides. Y entre ellos, pues comparten características como tal. No pueden poseer propiedades como los metales, pero también como los no metales, pueden llegar a ser un poco lustres, un poco dúctiles, pueden llegar a ser relativamente conductores, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a encontrar que no tienen, comparten características tanto con un grupo como con el otro. Ahora, como les decía, son un grupo muy, muy pequeñito. Por otro lado, encontramos a los gases nobles. En el caso de estos gases nobles, pues ya sabemos que es la familia 18,
la última columna, o que también se le conoce como familia 8A. Ahora, dentro de estos grupos, pues vamos a encontrar que precisamente se les conoce como gases porque todos se presentan como gases dentro de la naturaleza. Ahora, son monoatómicos, son inoloros, son incoloros, presentan muy baja reactividad, por lo tanto muchas veces también se les conoce como grupo cero, sí, o gases inertes, porque no presentan este grado de poder interaccionar con algunos átomos. Tienen mucha importancia dentro de los laboratorios, ya que algunas metodologías, por ejemplo, para purificar o para separar compuestos, entonces vamos a encontrar que ¿por qué? Bueno, porque estos no acostumbran a reaccionar con otros materiales, por lo tanto funcionan como un material sumamente preciso para poder realizar a lo mejor algunos procesos de separación de mezclas, etcétera. Entonces,